una acción muy importante dentro del ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que esta acción es el medio idóneo por el cual la ciudadanía puede acudir a la jurisdicción para pedir la nulidad o que se dé sin efecto un acto, un decreto o cualquier actuación que vaya en contra de la Constitución. Vale la pena resaltar que es necesario de que para poder denominarla como acción de nulidad por inconstitucionalidad debe ser competencia del Consejo de Estado en su función residual con respecto a los actos o leyes que vayan en contra de la Constitución y que no los conozca o no se ocupe de ellos la Corte Constitucional. Según las entrevistas que realizamos, pudimos determinar que muy pocas personas conocen de esta acción. Por tal motivo, es responsabilidad del profesional del derecho o del estudiante en formación dar a conocer esta acción a las personas de su entorno. En este orden de ideas vamos a realizar este video explicando el concepto, la historia y los diferentes elementos que se relacionan con la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra exposición sobre la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Y tenemos que la acción de nulidad por inconstitucionalidad es una de las acciones constitucionales más importantes del sistema colombiano, siendo además una de las que ha tenido mayores transformaciones, en el sentido de que la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo CEPACA, en la sección destinada a los medios de control, le introdujo notables modificaciones asignándoles numerosas características de la acción de inconstitucionalidad, tales como la posibilidad que tiene el Consejo de Estado de modular los efectos del fallo o la asignación de efectos erga omnes al mismo, por solo citar dos elementos notorios. En principio, esta acción se encuentra enunciada en el numeral segundo del artículo 237 de la Constitución, que establece, artículo 237, son atribuciones del Consejo de Estado conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. La acción de nulidad por inconstitucionalidad es una de las especies de las acciones de nulidad o de los contenciosos de anulación o de los medios de control que permiten decretar la anulación tanto de los actos administrativos como de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional. En este sentido, el CEPACA prevé la existencia de 5 variedades: la nulidad por inconstitucionalidad, artículo 135, la nulidad también llamada simple nulidad o nulidad simple, artículo 137, la nulidad y restablecimiento del derecho, artículo 138, la nulidad electoral, artículo 139, y la nulidad de cartas de la naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción, artículo 147 del CEPACA. A continuación, se hace la presentación general de la jurisdicción contenciosa administrativa y de las competencias constitucionales del Consejo de Estado, para luego trabajar los elementos sustantivos y procesales de la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Ahora vamos a hablar sobre la jurisdicción contencioso administrativas y las competencias constitucionales del Consejo de Estado. La mayoría de los sistemas jurídicos no prevén la existencia de una jurisdicción administrativa como un órgano jurisdiccional específico, como el Consejo de Estado. En su lugar, establecen una sala administrativa en la Corte Suprema de Justicia o en el Tribunal Supremo del respectivo país. Según el caso, en sentido contrario, el título octavo de la Constitución del 91 reconoció 4 jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria con órgano límite o de cierre, la Corte Suprema de Justicia; la jurisdicción contencioso administrativo, que el órgano límite o de cierre es el Consejo de Estado; la jurisdicción constitucional, que el órgano límite o de cierre es la Corte Constitucional; y adicionalmente tenemos las jurisdicciones especiales, que sería la jurisdicción indígena y la jurisdicción para la paz.
La jurisdicción contencioso-administrativa. Esta jurisdicción fue normativamente dispuesta en el capítulo 3, título 8 de la Constitución, entre los artículos 236 a 238. En el capítulo 3 del título 3 de la Ley 270 de 1997, estatutaria de la Administración de Justicia, y cuenta con un reglamento interno fijado por medio del acuerdo número 58 de 1999, modificado por el acuerdo 055 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado. Se denomina esta jurisdicción como contencioso administrativa, pues se ocupa de dirimir los conflictos jurídicos que surgen entre los particulares y la administración y entre los distintos órganos de la administración pública. Rodríguez dicen que en Colombia la evolución del derecho administrativo se confunde con la de esa jurisdicción, afirmando que tal evolución es esencialmente similar a la acontecida en Francia, que con algunos años de diferencia, lo que nos deja de despertar una cierta sonrisa. Vale la pena resaltar la importancia de denominar las diferentes jurisdicciones que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico colombiano, en el entendido de que encontramos la jurisdicción ordinaria, que su órgano de cierre es la Corte Suprema de Justicia; la jurisdicción constitucional, que su órgano de cierre sería la Corte Constitucional; la jurisdicción contencioso administrativo, que su órgano de cierre sería el Consejo de Estado, que específicamente aquí es donde digamos que más importancia se le da a nuestra exposición, toda vez que dentro de esta jurisdicción es que se encuentra la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Es algo curioso o de pronto llamativo escuchar que se habla de nulidad por inconstitucionalidad y que de esta acción no conoce la Corte Constitucional sino el Consejo de Estado. Precisamente esa es la característica, el carácter residual que empieza a jugar el Consejo de Estado como máximo órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativa para conocer específicamente de esta acción. Y adicionalmente también encontramos las jurisdicciones especiales, como lo son la Jurisdicción para la Paz y la jurisdicción indígena, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ahondar un poco más en lo que es la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, y bien, continuando con este tema tan importante, el doctor Manuel Fernando Quinche Ramírez, en su libro Derecho Procesal Constitucional Colombiano, nos dice que la jurisdicción administrativa cuenta con un órgano límite, pues es el Consejo de Estado. Según se señala, el Consejo de Estado fue creado por el señor general Simón Bolívar, nuestro libertador, con un órgano consultivo del gobierno, mediante decreto de 30 de octubre del año de 1817, siendo mantenido como un órgano estatal en las constituciones políticas nacionales de los años de 1821 hasta 1853, bajo la denominación de Consejo de Estado o de Consejo de Gobierno. La institución fue suprimida en las constituciones de 1858 y 1863, que corresponde al periodo federal, siendo luego restituida con la expedición de la Constitución de 1886, que le asignó dos funciones aún vigentes: la de ser órgano consultivo de gobierno y dos, la función jurisdiccional, que al comienzo fue simplemente nominal, pero que comienzo a operar bajo la forma de un Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de unos tribunales seccionales con la expedición de la Ley 130 de 1913. Acontecía, sin embargo, que el Consejo de Estado no existía como institución, lo que se logró con la expedición del acto reformatorio de la Constitución del 10 de septiembre de 1914. Con posterioridad, tanto al Consejo de Estado como a la jurisdicción administrativa le han sido introducidas modificaciones, como las dispuestas por la Ley 167 de 1941 y el Acto Legislativo número 1 de 1945, que estableció el sistema de secciones para el ejercicio de funciones especializadas. Años después, y con ocasión del Frente Nacional, el decreto legislativo número 51 de 1957 dispuso la conformación paritaria del Consejo, en virtud de la cual la mitad de los miembros debía pertenecer al Partido Liberal y la otra mitad al Partido Conservador, lo que fue reafirmado por la Reforma Constitucional de 1968 y por el Código Contencioso Administrativo anteriormente vigente. El Decreto Ley 01 de 1984
reformado luego por el Decreto Ley 2304 de 1989. Debe mencionarse, sin embargo, que el Frente Nacional ya desapareció, que la paridad política en los cargos públicos es inconstitucional, que el Partido Liberal y el Partido Conservador no son los únicos partidos políticos existentes en Colombia y que ni siquiera son mayoritarios, y que la continuidad de la supuesta paridad no es más que un arcaísmo. Continuando con la jurisdicción contenciosa administrativa, como fue mencionada, la Constitución del 1991 estableció al Consejo de Estado como órgano límite de la jurisdicción contenciosa administrativa, asistiendo luego a la creación de los jueces administrativos por medio de la Ley 446 del 1998. Los que tan solo vinieron a ser implementados en el año 2006, a la expedición de la Ley 1437 del 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, CEPACA, actualmente en vigencia. El Consejo del Estado está conformado por 27 magistrados. Esto es la expresión que utiliza la Ley 270 del 1996 al referirse a sus miembros, elegidos por la misma corporación para periodos individuales de 8 años, de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Estos, a su vez, conforman 3 salas. La Sala Plena, integrada por 27 magistrados de la corporación. La Sala de lo Contencioso Administrativo, conformada por 23 magistrados. La Sala de Consulta y Servicio Civil, integrada por 4 magistrados. La Sala Contencioso de lo Administrativo se divide a su vez en 5 secciones, cuya integración y funciones es la siguiente. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 270 del 1996 y el artículo 13 del Acuerdo 58 del 1991. Sección primera, integrada por 4 magistrados, que conoce, entre otros asuntos, de los procesos de nulidad simple, nulidad con restablecimiento del derecho y de los recursos extraordinarios de revisión. Sección segunda, integrada por 6 magistrados y dividida a su vez en 2 subsecciones. Conoce de los procesos de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento del derecho relacionados con asuntos laborales. Sección tercera, integrada por 5 magistrados, que conoce de asuntos contractuales, agrarios, monetarios y petroleros. Sección cuarta, integrada por 4 magistrados que conocen de asuntos relacionados con impuestos, contribuciones fiscales y parafiscales. Sección quinta, integrada por 4 magistrados que conocen de asuntos electorales. A continuación, vamos a hablar de las competencias constitucionales del Consejo de Estado y tenemos que, de conformidad con las palabras propias del Consejo de Estado, la jurisdicción contenciosa no es solo juez de legalidad, sino que participa, como todos los jueces, de la labor de protección de la supremacía constitucional, la cual, en el caso del Consejo de Estado, se ve reforzada por las competencias que en materia de control constitucional le otorga la Constitución política. Desde esa afirmación suelen presentarse como escenarios en los que el Consejo de Estado hace control constitucional y no solo de legalidad los siguientes: la acción de nulidad por inconstitucionalidad, que es nuestro tema en desarrollo, así como la acción de pérdida de investiduras, la acción de tutela, acción de cumplimiento, acción popular y la acción de grupo. Como noción, la acción de nulidad por inconstitucionalidad no fue definida ni por la Constitución Política ni por la Ley 270 de 1994, estatutaria de la Administración de Justicia, donde tan solo se refiere la competencia del Consejo de Estado para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que sean propuestas en contra de los decretos que no sean de competencia de la Corte Constitucional.
Igual acontece con el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, CEPACA, que al referirse al medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, señala que los ciudadanos podrán solicitar que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Ahora bien, en un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional a propósito de la demanda propuesta en contra del parágrafo del artículo 135 del CEPACA, se insistió en el carácter concurrente y complementario que existe entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en la tarea del control abstracto de constitucionalidad, señalando que el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo oficia como juez de constitucionalidad en la modalidad de control abstracto, además de la atribución como juez de tutela, complementando el sistema de control de la supremacía e integridad de la Carta Política Fundamental que el contribuyente de 1991 confió a la Corte Constitucional como cabeza de esta jurisdicción especial. De conformidad con lo anterior, cuando se propone y tramita una acción de inconstitucionalidad o una acción de nulidad por inconstitucionalidad, suceden cosas análogas, en el sentido que los ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos han acudido a los órganos de la jurisdicción constitucional encargados de ejercer el control abstracto para que concurran en la defensa de la Constitución política. Es en este sentido que la acción de nulidad por inconstitucionalidad puede ser definida como análogo a la acción de inconstitucionalidad, pudiendo ser entendida como el mecanismo o el medio de control por medio del cual los ciudadanos pueden acudir ante el Consejo de Estado a solicitar la declaratoria de nulidad de dos clases de normas: de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional, y de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional, en todos aquellos casos en que aparezca que tales normas son violatorias de la Constitución. Ahora bien, la historia de la acción. La existencia de la acción de nulidad por inconstitucionalidad comienza propiamente con la expedición de la Constitución Política de 1991. Pues hasta entonces el contencioso de anulación se limitó a ejercer solamente control de legalidad mediante la acción de nulidad y a la acción de nulidad con restablecimiento del derecho. De acuerdo con la reconstrucción que se contiene en la sentencia C-426 de 2002, el contencioso de anulación fue establecido en Colombia con la expedición de la Ley 130 de 1913, en el que se establecieron dos tipos de acciones. La primera, la acción de nulidad, que podía ser ejercida por cualquier persona con el objetivo de obtener la anulación de los actos administrativos por violar la ley. Y la segunda, la acción privada, cuyo objetivo era el de obtener la nulidad de los actos administrativos violatorios de derechos subjetivos de naturaleza civil, que tan solo podía ser promovida por quien demostrara un interés legítimo. Luego fue expedida la ley 167 de 1941, en la que se mantuvo la existencia de la acción de simple nulidad en los términos establecidos por la ley 130 de 1913. Incluyendo como novedad la acción de nulidad y plena jurisdicción, por medio de la cual podía pretenderse judicialmente la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que lesionara un derecho subjetivo, pudiendo obtenerse además el restablecimiento del derecho mediante el pago de una indemnización o de una prestación. Años después fue expedido el decreto 01 de 1984 que contenía el Código Contencioso Administrativo CCA, anteriormente vigente, que hizo una presentación orgánica de los medios de control judicial de la actividad administrativa, conservando los lineamientos del contencioso de anulación dispuestos en la Ley 167 de 1941. Pero modificando la acción de plena jurisdicción, que pasaría a ser en adelante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así, en el título 11 fue destinado a los medios de control, estableciendo para el efecto 5 acciones judiciales. La primera, la acción de nulidad contemplada en el artículo 84. La segunda, la acción de restablecimiento del derecho, contemplada en el artículo 85. Tercero, la acción de reparación directa y cumplimiento, contemplada en el artículo 86. Las acciones relativas de contratos en el artículo 87 y la acción de definición de competencias administrativas contemplada en el artículo 88. Bajo ese estado de cosas fue expedida la Constitución de 1991, que en el numeral 2 del artículo 237 establecería la acción de nulidad por inconstitucionalidad, que no había sido prevista ni en la Constitución de 1886 ni en el decreto 01 de 1984. Ahora vamos a desarrollar lo que es el marco normativo de la acción, teniendo en cuenta que la Constitución, en su artículo 237, en el numeral segundo, nos establece cuáles son las atribuciones del Consejo de Estado. Entonces, las atribuciones son: conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional. Al nivel de las normas legales, se tiene el artículo 37 de la Ley 270 del 94, estatutaria de la Administración de Justicia, la cual establece: de la Sala Penal o Contencioso Administrativo. La Sala Penal o Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales: conocer de todos los procesos contenciosos administrativos cuyo juzgamiento atribuye la ley al Consejo de Estado y que específicamente no se hayan asignado a las secciones. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. El decreto 01 del 1984 contenía el Código Contencioso Administrativo anteriormente vigente, que tenía prevista la existencia de la acción de nulidad bajo una sola modalidad en el artículo 84, así. Artículo 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar, por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho a audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Tras la petición de la Carta de 1991 y el establecimiento de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, fue expedida la Ley 446 de 1998, que en el artículo 33 modificó y adicionó el sistema de competencias a cargo del Consejo de Estado, asignando a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, incluyendo reglas para el trámite de las demandas. Artículo 33. Competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Modifíquese y adiciónese al artículo 97 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes numerales. Numeral 7. De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución política y que no obedezca a función propiamente administrativa. La acción podrá ejercerse por cualquier ciudadano y se tramitará con sujeción al procedimiento ordinario previsto en los artículos 206 y siguientes de este Código, salvo en lo que se refiere al periodo probatorio, que si fuere necesario tendrá un término máximo de 10 días. En estos procesos, la sustanciación y ponencia corresponderá a uno de los consejeros de la sección respectiva según la materia y el fallo a la Sala Plena. Contra los autos proferidos por el ponente, solo procederá el recurso de reposición. Los que resuelvan la petición de suspensión
provisional los que decreten inadmisión de la demanda, los que pongan fin al proceso y los que decreten nulidades procesales serán proferidos por la sección y contra ellos solamente procederá el recurso de reposición. El ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los 15 días siguientes a la fecha de entrada a despacho para sentencia. La sala plena deberá adoptar el fallo dentro de los 20 días siguientes, salvo que existan otros asuntos que gocen de prelación constitucional. Las acciones de nulidad de los demás decretos del orden nacional dictados por el Gobierno Nacional se tramitarán y decidirán por las sesiones respectivas, conforme a las reglas generales de este Código y el reglamento de la Corporación. Finalmente, y en el nivel de las normas legales, se tiene que la Ley 1437 de 2011, CEPACA, que en el artículo 135 establece a la acción de nulidad por inconstitucionalidad como uno de los medios de control. Artículo 135, nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución. También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional. Parágrafo. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente, podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que a su juicio conforman unidad normativa con aquellas otras demandas o demandadas que declaren nulas por inconstitucionalidad. En los niveles de las reglas jurisprudenciales se tiene tanto las contenidas en los fallos de la Corte Constitucional como las originadas en las providencias del Consejo de Estado. Respecto de las primeras, los fallos más notorios son la sentencia C-400 de 2013, que examinó la constitucionalidad de algunos segmentos de los incisos primero y segundo del artículo 135 del CEPACA, y la sentencia C-415 de 2012, que declaró la exequibilidad del parágrafo del mismo artículo. En lo que tiene que ver con el Consejo de Estado, dicha corporación viene fijando las reglas de aplicación y despliegue de esta acción mediante diversos autos y sentencias, algunos de los cuales serán referidos en este escrito. Continuando con nuestra exposición, les hablaré a continuación sobre quién tiene la titularidad de la acción, es decir, la legitimación por activa. Y para referir este par de asuntos es necesario repetir el enunciado dispuesto en el artículo 135 del CEPACA, que a su tenor literal dice: nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional. De esta manera, y al igual que sucede con la acción de inconstitucionalidad, el titular de la acción es el ciudadano. Como ya se dijo, se trata entonces del ejercicio de un derecho político radicado en quienes ostentan la calidad de ciudadanos y ejercen la ciudadanía, la que fue definida por la Corte como el nexo que une al Estado con un nacional para efectos de reconocerle derechos y obligaciones políticas, siempre que la persona reúna los requisitos exigidos al efecto por la ley. Como también se señaló, la noción de ciudadano es compleja, debiendo concurrir 4 características. Primera, ser de la especie humana. Segundo, ser nacional colombiano. Como tercera tenemos ser mayor de edad
y no tener suspendida la ciudadanía en virtud de sentencia judicial, como lo dice el artículo 98 de la Constitución, o no haber perdido completamente los derechos políticos por decisión del Senado. De conformidad con el numeral segundo del artículo 175 de la Carta, como igualmente ocurre con la acción de inconstitucionalidad, el medio de control puede ser ejercido por servidores públicos, pero no puede serlo por los extranjeros o por personas jurídicas. De conformidad con lo señalado por el artículo 135 del CEPACA, están legitimados para proponer la acción los ciudadanos y su representante. Para el caso, el apoderado judicial debidamente constituido. Una vez mencionada la persona que tiene legitimidad en la causa por activa para imponer o hacer uso de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, es sumamente necesario e indispensable tocar quién es el órgano del ente que tiene la competencia para conocer de dicha acción. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el ente competente para conocer de esta acción es el Consejo de Estado, ¿sí? Por asignación que a ella le hacen múltiples normas, algunas de estas ya las hemos dicho. La asignación general de competencia fue hecha por el numeral segundo del artículo 237 de la Constitución, de acuerdo con el cual es función del Consejo de Estado conocer de las acciones de la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Esta asignación fue luego reiterada por el numeral noveno del artículo 37 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, que repitió exactamente el mismo enunciado, ¿sí? Dentro de la misma línea, el artículo 33 de la Ley 446 de 1998 modificó el artículo 97 del Código Contencioso Administrativo, anteriormente vigente. Repitió que la competencia le correspondía a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pero con la siguiente adición. ¿Sí? Entonces, dice, de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional que no corresponden a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establece mediante la confrontación directa con la Constitución política y que no obedezca a la función propiamente administrativa. Finalmente fue expedida la Ley 1437 de 2011 del CEPACA, que es la normatividad vigente, que en el artículo 135 establece la nulidad por inconstitucionalidad como uno de los medios de control, ratificando el artículo 184, la competencia de la Sala Plena para la decisión. Así, proceso especial para la nulidad por inconstitucionalidad. La sustanciación y ponencia de los procesos contenciosos de nulidad por inconstitucionalidad corresponden a uno de los magistrados de la sección respectiva según la materia y el fallo a la sala. La finalidad y el objeto, la finalidad de la acción de nulidad por inconstitucionalidad y de la acción de inconstitucionalidad es la misma: la defensa de la supremacía de la Constitución y el mantenimiento del Estado constitucional. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el objeto, pues la pregunta sobre qué recae la acción de nulidad por inconstitucionalidad tiene una zona donde la respuesta es clara y otra zona donde la respuesta es objeto de disputa. Aquí debe ser tratado dos cuestiones distintas y concurrentes. En primer lugar, se tiene el inciso primero del artículo 134 de CEPACA, de acuerdo con el cual esta acción debe recaer sobre los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponde a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política. Si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 241 de la Constitución, la competencia de la Corte Constitucional recae únicamente sobre tres clases de decretos: los decretos con fuerza de ley, el decreto del Plan Nacional del Desarrollo y los decretos legislativos de los estados de excepción. Entonces, debería concluirse
ampliando el método de interpretación literal que le corresponde al Consejo del Estado, en virtud de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, el conocimiento de las acciones propuestas en contra de los decretos reglamentarios, los decretos marcos, los decretos de corrección de yerros, los decretos estatutarios, los decretos compiladores y los otros decretos atípicos del contenido administrativo y de carácter general. Sin embargo, y pese a la supuesta claridad del enunciado constitucional y del legal, el asunto no es tan sencillo, pues en la práctica sucede, a veces dolosamente, que el presidente de la República y otras autoridades expidan normas cuya materia tiene reversa legal o fuerza material de ley, bajo el ropaje o la apariencia de un decreto de contenido administrativo o con un decreto atípico, evitando así que sean controladas por la Corte Constitucional. Bien, entonces continuando con el objeto, por esta circunstancia la Corte Constitucional ha señalado que no basta con el criterio simplemente formal para determinar la competencia para el control de los decretos, sino que resulta necesario atender al criterio material. Así dijo recientemente en la sentencia C-400 de 2013, reiterando su jurisprudencia que respecto de los decretos su control se despliega en dos planos. Control sobre decretos o actos atípicos especiales, como son los decretos con fuerza de ley expedidos con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991. Los decretos compilatorios de normas con fuerza de ley, los decretos que declaran un estado de excepción, los decretos expedidos con base en disposiciones constitucionales transitorias diferentes al artículo 10 transitorio, y los decretos que corrigen yerros de normas con fuerza de ley. Control sobre normas expedidas bajo específicas circunstancias que exigen control constitucional, como son los decretos de ejecución de la convocatoria a referendo, los actos electorales que determinan el censo en el marco de una reforma constitucional mediante referendo, los actos electorales que declaran la apropiación de un referendo, los actos de gestores de una iniciativa popular para el trámite de una ley que convoca a referendo, los decretos de convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias, los decretos o actos adoptados en cumplimiento de un acto legislativo y los acuerdos internacionales simplificados reguladores de materias propias de un tratado internacional. En segundo término, se tiene el inciso segundo del artículo 135 del CEPACA, de acuerdo con el cual también podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional. Este enunciado fue demandado ante la Corte Constitucional, que en su examen determinó que la Carta Política atribuye la producción de actos de contenido normativo a órganos distintos al Congreso y al Gobierno Nacional, como los que expide el Consejo Superior de la Judicatura, artículo 257 de la Constitución, el Consejo Nacional Electoral, artículo 265, la Contraloría General de la República, según el artículo 268, y el Banco de la República, según los artículos 371 y 372, los cuales no tienen fuerza de ley propiamente tal, a pesar de sus especiales características e importancia dentro del ordenamiento jurídico, siendo pasibles de la acción de nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado. Finalmente, la Corte, por medio de la sentencia C-400 de 2013, declaró la exequibilidad condicionada del enunciado sobre competencia del Consejo de Estado, siempre que el acto administrativo no tenga contenido material de ley. Específicamente, el punto resolutivo dispuso: primero, declarar exequible por los cargos analizados el inciso segundo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, bajo el entendido de que la Corte Constitucional
le corresponde el control constitucional de los actos de carácter general, expedidos por entidades u organismos distintos al Gobierno Nacional, con contenido material de ley.